Bendiciones a todos, amigos, hermanos, que Dios me los bendiga. Hoy vamos a tratar de un otro versículo más del libro de Corintios, un versículo muy corto, pero con mucha profundidad, con mucho testimonio. Os hablaré un poco de experiencias que muchos quieren conocer un poco sobre mi testimonio, sobre las cosas que nos pasan a nivel ministerial. Y vamos a tocar un versículo donde vamos a no solo a comprender, a entender, a estudiar, a profundizar. Un versículo que quizá muchos han leído muchas veces, pero no han hecho caso, ni se han preguntado quién es esta otra persona que vamos a estudiar hoy, este otro colaborador que el apóstol Pablo tenía con él. Vamos a hablar del hermano Estefanas, de la familia Estefanas, que podemos encontrarlo en Primera de Corintios 1, 16, el versículo 16, que dice la palabra: también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, dice Pablo, no sé si he bautizado a algún otro. Recordamos que en los versículos precedentes hemos hablado del versículo 14 y 15, donde hemos hablado de dos colaboradores de Pablo, del hermano Crispo, del hermano Gayo, de los dos que lo hemos encontrado en Hechos. Así que ya hemos hablado de estos dos, pero Pablo refuerza un poco más en el versículo 16. ¿Por qué Pablo dice en el versículo 16? También, ahora me acuerdo, que bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, dice Pablo, no sé si he bautizado a alguien más. ¿Por qué recalca mucho este versículo? Porque este versículo, hermanos, resulta que también es muy importante para este gran colaborador de Pablo, la familia Estefanas. ¿Quién era Estefanas? Estefanas fue una de las primeras personas bautizadas por el apóstol Pablo en Corinto. Estefanas era un hermano maduro de la congregación de Corinto, y su familia estaba entre los pocos que Pablo bautizó en esa ciudad, siendo considerado la primicia de Acaya. ¿Qué quiere decir la primicia? Significa que fueron los primeros que fueron considerados y bautizados en Corintios. Estefanas era un hermano muy maduro en la congregación de Corinto, y claramente era muy nombrado, era muy famoso por su testimonio. Era un hombre que se dedicó al servicio de los santos y fue un modelo para los demás miembros de la congregación, junto a Crispo y a Gayo. Pablo bautizó a la familia y lo consideraba las primicias de Acaya, es decir, los primeros creyentes de la región. Unos años después, Estefanas y otros dos hermanos de Corinto visitaron a Pablo en Éfeso. Eso lo podemos ver, como Pablo lo dice en 1 de Corintios 16, del 15 al 18, usando la versión Reina Valera. Dice el apóstol Pablo escribiendo la carta diciendo: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Es muy importante, hermanos, estudiar, como he dicho en los versículos precedentes, es importante estudiar muchos colaboradores y muchas personas que Pablo trabajó con ellos. ¿Por qué? Porque es importante honrar los trabajos y el trabajo de los colaboradores. Le hablo como testimonio, porque este versículo me acordó mucho cuando yo y mi esposa estábamos como líderes de jóvenes, y claramente pasamos un tiempo bendecido, un tiempo de aprendizaje, donde Dios nos formó, donde Dios sigue formándonos por medio de pruebas, por medio de desprecios, por medio de hermanos que, entre comillas, te ven de una manera no tan limpia, no tan pura, no como Cristo nos ve. ¿Y qué pasaba? Pasaba que nosotros cuando llegamos como líderes de jóvenes,
los jóvenes que estaban allí con nosotros no apreciaron mucho el trabajo que hicimos. Muchos nos despreciaban el trabajo, mucho juicio, nos juzgaban, habían divisiones y claramente el trabajo de nosotros no venía, no se sujetaban, tenían un problema de sujeción. Esto pasa en todas las casas, en la familia, en los ministerios. No es algo nuevo porque la palabra está hecha para que se cumpla y por ejemplo, es para ejemplo para nosotros, dice la palabra misma, que todo eso es para que nosotros aprendamos. ¿Para qué lo digo? Porque es importante que entendamos que muchas veces nosotros cuando llegamos a jóvenes, muchos de ellos eran, podemos decir, hijos de pastores, eran personas que habían crecido de pequeño en la iglesia, llevaban años en la iglesia, y yo con mi esposa éramos simplemente novatos. Nos hemos convertido a una edad bastante avanzada, no viejos, pero bastante avanzada, a una edad de 38 años. Claramente nos encontramos a liderar un grupo de jóvenes que ellos mismos desde pequeños vienen en la iglesia, están en la iglesia, y sus padres ministran en la iglesia, son ministros, grandes ministros de la iglesia, hermanos, y entonces esto puede molestar mucho a las personas que tienen que ser lideradas, entre comillas, por líderes nuevos. Entonces esto molestó a mucha gente. ¿Y qué pasaba? Que eso no permitía de ver el trabajo que se hacía. Por eso que este versículo me acordaba mucho esta etapa de nuestra vida con mi esposa, cuando el apóstol Pablo dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. A los jóvenes hoy en día no le hables mucho de sujeción ni de reconocer, porque nosotros no hemos vivido en nuestra piel la palabra en sí, que muchos de ellos no han reconocido nuestro trabajo y a sujetarse ni a pensarlo. Entonces el apóstol Pablo veía esta problemática también en Corinto, porque claramente Corinto era una iglesia con mucha división. Por eso dice la palabra aquí: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y en el final dice: reconocer pues a tales personas. La palabra aquí habla mucho de sujetarse y reconocer. Todo que muchas veces a los colaboradores como Estéfanas, como muchos colaboradores de Pablo, no venían reconocidos por el trabajo que hacían. Simplemente venían despreciados, venían con juicio, venían juzgados. Algunos envidiaban también las posiciones y los dones y los talentos que podían tener los hermanos. Algo que nosotros muchas veces vivimos en las iglesias en general. Y esto nos tienes que dejar claro y despertarnos, porque la palabra se cumple. Esto no es algo que pasó solamente a nosotros. Eso es algo que pasa a muchas personas, a muchos ministros, a muchos líderes. ¿Por qué? ¿Por qué se permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? Dios permite para probar no solo a las personas a sujetarse, como dice la palabra, y a reconocer lo que Dios deposita en los ministros, en los líderes, en los pastores, como queremos llamarlos, y al mismo tiempo prepara a nosotros ministros caracteralmente, para que nosotros podamos también ejercer el fruto del Espíritu y amar a las personas aunque nos desprecien, aunque nos odien, aunque nos envidien. Entonces Dios usa estas maneras para preparar a su pueblo. Claramente el pueblo de Dios es muy amplio. Hay cabras, hay ovejas, hay trigo, hay cizaña. Claramente, pero Dios siempre usa la cizaña para preparar al trigo. Y muchas veces nosotros recibimos ofensas, recibimos golpes, persecuciones en el espíritu. Y este versículo es muy importante que lo entendamos, no solo para reconocer cómo tenemos que comportarnos, como nos dice Pablo, porque Pablo dice a la iglesia de Corintios y habla de estas tres personas, porque estas tres personas eran colaboradores válidos que la congregación de Corinto tenía que sujetarse, tenía que reconocer el trabajo de estas personas. Todo lo que pasa que hoy en día no se reconoce el trabajo de muchas personas y esto molesta a Dios. Y más de molestar a Dios, es algo que Dios detesta, porque la palabra dice que
hay de los tropiezos. Entonces necesitamos entender que muchas veces podemos ser de tropiezo a ministros, a personas que simplemente están intentando de servir a Dios de una manera limpia, de una manera que podamos en realidad dar un servicio limpio y para que el evangelio crezca, para que el reino crezca, porque nosotros no servimos al hombre, servimos a Dios. Y entonces claramente muchas personas se pueden molestar, pero Dios reparte por medio del Espíritu Santo los dones a quien quiere como quiere. Entonces nosotros tenemos que respetar, como dice la palabra aquí, os ruego que os sujetéis y reconocéis pues a tales personas. Porque nosotros, entre comillas, trabajamos por el mismo jefe. Entre comillas, somos miembros del mismo cuerpo. Entonces no tenemos lo que está diciendo Pablo aquí, que tenemos que respetar a estas personas para que se reconozcan y para que podamos aprender de estas personas. Y entonces os dejo con este versículo, que puede parecer un versículo que quizá muchos de vosotros han leído, pero no se han hecho la tarea, no tienen la tarea de profundizar un poco sobre estos colaboradores de Pablo, que han sido de verdad de gran bendición y que Dios lo ha puesto en la vida de Pablo para que el ministerio pudiera avanzar. Así que os entrego esta pequeña enseñanza sobre este versículo y que podáis atesorar y meditar sobre este testimonio que nosotros hemos podido experimentar por medio del Evangelio, y que toda la gloria y toda la honra es para Dios. Un abrazo muy grande y que Dios me lo bendiga.